El 1%, 8. El fuego y la fragua. MXTMAKA Pairetu Noruejo Tsunami X. APIAR 19, 2026. Parte 8. El puente civilizatorio. 36. El fuego y la fragua. Hay un momento en cada gran tradición metalúrgica cuando el herrero comprende que el fuego no es el enemigo del metal. Los no iniciados ven el calor de la fragua como destrucción, la aplicación de una fuerza tan extrema que el metal pierde la forma que tenía, se vuelve algo fundido e inestable y peligroso, fluye sin dirección, pierde las propiedades específicas que lo hacían útil en el estado frío que ocupaba antes de que el fuego lo alcanzara. Los no iniciados ven esto y concluyen que el fuego es la amenaza, que la integridad del metal requiere protección del calor, que la fragua es el lugar donde las cosas se arruinan en lugar del lugar donde las cosas se hacen. El herrero sabe de otra manera. El herrero sabe que la forma del metal en estado frío no era su forma final, era la forma en que el metal llegó, la forma producida por la historia específica de presiones y enfriamientos y calentamientos previos que el metal había experimentado antes de llegar a la fragua. Esa forma era real. Tenía propiedades específicas. Era útil para propósitos específicos. Pero no era la forma que el propósito actual requiere, y el único camino desde la forma que el metal tiene hacia la forma que el propósito requiere pasa por el calor que los no iniciados leen como destrucción. El fuego no destruye el metal. Libera el metal de la forma que no era su forma final. Y la fragua, el arreglo espacial específico del fuego y el yunque y las herramientas y la inteligencia específica del herrero, no es el lugar donde el metal se arruina. Es el lugar donde el metal se convierte en lo que necesita llegar a ser, a través de la combinación específica de calor suficiente para hacer posible el cambio y presión dadora de forma suficiente para dirigir el cambio hacia el propósito que la nueva forma debe servir. La civilización en la que estamos está en la fragua. Esta no es una metáfora desplegada para efecto retórico. Es la descripción más precisa disponible de la condición específica del momento histórico actual, el momento en que la igualación cognitiva está aplicando a las formas sociales específicas que la civilización industrial produjo a través de 2 siglos de desarrollo y refinamiento continuo, un calor suficiente para hacer fluidas esas formas, para liberarlas de la forma específica que las condiciones de la era de la escasez les exigían mantener, y para hacer posible la nueva forma que requiere el propósito específico de la civilización de transición. La clase profesional es fluida. Las instituciones que organizaban su autoridad son fluidas. Las formas espaciales que albergaban sus operaciones son fluidas. Los mecanismos de gobernanza que dirigían su acción colectiva son fluidos. Los arreglos económicos que sostenían su vida material son fluidos. Las geografías sociales que organizaban sus relaciones humanas son fluidas. Las estructuras de identidad que daban a sus miembros la autocomprensión específica que requería la jerarquía cognitiva de la era de la escasez son fluidas. Todo esto es el fuego. La ola de desplazamiento es el fuego. La crisis de legitimidad de las instituciones es el fuego. La disolución de la jerarquía cognitiva es el fuego. El fin de la identidad profesional es el fuego. El colapso de las asimetrías de información que hacían sostenibles los arreglos de poder de la era de la escasez es el fuego. Los no iniciados, y la categoría de los no iniciados incluye una fracción significativa de los responsables políticos y los líderes institucionales y los comentaristas culturales que están intentando entender y responder al momento actual, ven este fuego y concluyen que la civilización está siendo destruida. Que la fluidez es la pérdida de las formas específicas que la civilización requiere para funcionar. Que la urgencia es restaurar la forma en estado frío, reconstruir las instituciones cuya legitimidad ha sido desafiada, restaurar el empleo cuya disolución ha producido el desplazamiento, restablecer la jerarquía cognitiva cuya disolución ha desestabilizado los arreglos sociales que organizaba. Esta es la respuesta de los no iniciados a la fragua. Es la respuesta que fallará. No porque la restauración nunca sea la respuesta correcta al cambio, hay condiciones en las que la forma específica que el cambio ha disuelto era la forma correcta, y la restauración de esa forma es la respuesta correcta a su disolución. Sino porque la igualación cognitiva no es una disrupción de las formas de la era de la escasez que deja intactas las condiciones para esas formas,
no es el tipo de cambio que la restauración puede abordar, porque las condiciones que produjeron las formas han cambiado de maneras que hacen imposible la restauración de las formas incluso cuando la voluntad de restaurarlas está presente. La asimetría de información que hacía legítima la autoridad de la jerarquía cognitiva no está temporalmente disrumpida. Está estructuralmente disuelta por las herramientas de IA que están poniendo el análisis sofisticado a disposición de todos los que las reclaman, y la disolución es irreversible en el sentido específico de que ningún arreglo institucional puede recrear la escasez de capacidad analítica que requería la legitimidad de la jerarquía una vez que las herramientas que la disuelven están presentes en el mundo. El fuego no es una disrupción de las condiciones de la era de la escasez. Es la disolución de las condiciones de la era de la escasez. Y la respuesta correcta a la disolución de condiciones no es la restauración de las formas que esas condiciones produjeron. Es la formación de las nuevas formas que las nuevas condiciones requieren. Para eso es la fragua. El campus del 1% es una fragua. No la única fragua, toda institución y comunidad y experimento de gobernanza que genuinamente se está enfrentando con las condiciones que está produciendo la igualación cognitiva es una fragua en el sentido que este capítulo pretende. Pero la fragua específica que esta doctrina está construyendo, el arreglo espacial e institucional específico de fuego y presión dadora de forma y la inteligencia del herrero, es el campus de transición, donde las personas específicas a las que la disolución ha hecho fluidas son recibidas en su fluidez y sometidas a las presiones dadoras de forma específicas que dirigen el cambio hacia las nuevas formas que la civilización de transición requiere. El fuego que el campus recibe es la fluidez de los desplazados, la condición específica de las personas que llegan al campus en la disolución de la identidad profesional y el empleo y la autoridad institucional y la geografía social que la era de la escasez organizaba sus vidas alrededor. Llegan fluidas, no destruidas, no arruinadas, sino liberadas de las formas específicas que las condiciones de la era de la escasez les exigían mantener, y por lo tanto disponibles para las nuevas formas que las condiciones de la era de transición les exigen convertirse. La presión dadora de forma que el campus aplica es la combinación específica de la comunidad, el proceso de validación de sueños, la superficie del ser, la gobernanza no jerárquica, el encuentro de clases cruzadas, los ritmos temporales y la formación de la nueva mente cívica, los elementos específicos del diseño del campus que dan dirección a la fluidez, que dan forma al cambio hacia las formas específicas que la civilización de transición requiere en lugar de permitir que la fluidez se resuelva en las formas predeterminadas que el impulso de restauración de los no iniciados impondría. La inteligencia del herrero que el campus encarna es la doctrina, la comprensión específica de lo que requiere la civilización de transición y cómo el diseño específico de la fragua lo produce, la lógica gobernante que da forma a cada elemento de la arquitectura espacial e institucional del campus hacia las nuevas formas que el propósito demanda. La fragua hace las nuevas formas. Pero la fragua requiere combustible, y el combustible es la comprensión específica de lo que se está disolviendo y porque la disolución es necesaria y que debe ser capaz de hacer la nueva forma que la forma antigua no podía. Sin esta comprensión, sin la inteligencia del herrero, la fragua es solo calor, y el calor sin dirección no produce nuevas formas sino el residuo informe de formas que han sido disueltas sin recibir la presión que hubiera dirigido la disolución hacia algo nuevo. La doctrina es la inteligencia del herrero. Proporciona la comprensión específica de la disolución, la igualación cognitiva, la ola de desplazamiento, la crisis de legitimidad, el fin de la identidad profesional, el colapso de la geografía social de clase, que hace legible el calor de la fragua como la condición previa necesaria de las nuevas formas en lugar de como la amenaza a las antiguas. Y proporciona la comprensión específica de lo que las nuevas formas deben ser capaces de hacer, el proceso de validación de sueños, la nueva mente cívica, la identidad postprofesional, la autoridad no jerárquica, el sustrato económico sin extracción, la superficie del ser, la solidaridad de clases cruzadas, que da a la presión dadora de forma su dirección específica. Hay una dimensión de la metáfora de la fragua que la doctrina debe extender más allá de la lectura convencional de la imagen metalúrgica, porque la lectura convencional se detiene en el herrero individual trabajando la pieza individual de metal hacia el propósito individual, y la fragua de la civilización de transición está trabajando a una escala que el herrero individual no puede abarcar.
La fragua de la transición civilizatoria no es el trabajo de un solo herrero con una sola pieza de metal hacia un solo propósito. Es el trabajo distribuido de miles de fraguas, cada campus de la red, cada experimento de gobernanza, cada innovación institucional, cada nueva mente cívica que el entorno de formación del campus desarrolla y despliega en la vida institucional de la ciudad circundante, cada una aplicando su presión dadora de forma específica a la porción específica de la disolución que recibe, cada una contribuyendo a las nuevas formas que la civilización de transición requiere sin que ninguna fragua sea responsable de la nueva forma completa. La analogía de la catedral regresa aquí. La catedral no fue construida por un solo herrero sino por la combinación específica de la inteligencia del arquitecto y el oficio del albañil y la habilidad del vidriero y la precisión del carpintero y la fuerza del trabajador, cada uno trabajando en la porción específica de la catedral que su competencia específica y su posición específica en el proceso de construcción les hacían disponible. Ningún artesano individual podría haber construido la catedral. La catedral fue construida por la organización específica de múltiples inteligencias de oficio hacia el propósito compartido que la inteligencia del arquitecto definió. Las nuevas formas de la civilización de transición no serán construidas por una sola doctrina o una sola red o un solo primer campus. Serán construidas por la organización específica de múltiples inteligencias, la arquitectura conceptual de la doctrina, el desarrollo institucional de la red, el diseño espacial y de gobernanza del campus, el despliegue distribuido de las nuevas mentes cívicas, la eventual formalización del Estado, la difusión del vocabulario cultural, hacia el propósito compartido que las condiciones específicas de la igualación cognitiva requieren. La doctrina del 1% no afirma ser la inteligencia completa de la fragua civilizatoria. Afirma ser el elemento específico de esa inteligencia que define el propósito, la comprensión específica de lo que la civilización de transición requiere y cómo las primeras instancias de las nuevas formas pueden construirse en las condiciones que presenta el momento actual. Hay una dimensión final de la fragua y el fuego que el capítulo debe abordar, porque es la dimensión que el momento civilizatorio presenta con más agudeza y que el optimismo de la doctrina, su creencia genuina en la posibilidad de las nuevas formas, debe ser sostenida con la honestidad que el momento requiere. La fragua puede fallar. El fuego que hace posibles las nuevas formas es el mismo fuego que hace posible la destrucción. La disolución que libera el metal de la forma que no era su forma final es la misma disolución que, si la presión dadora de forma es insuficiente o mal dirigida o ausente, produce el residuo informe en lugar de la nueva forma. La igualación cognitiva que disuelve la autoridad de la jerarquía cognitiva es la misma disolución que, si la arquitectura de gobernanza que recibe la disolución está ausente, produce las patologías políticas específicas, la consolidación autoritaria, el chivo expiatorio de minorías convenientes, la retirada hacia las estructuras de identidad más simples del nacionalismo y el tribalismo y el fundamentalismo religioso, que los vacíos de legitimidad producen históricamente cuando no son recibidos por la arquitectura de gobernanza que convierte la disolución en las nuevas formas. La fragua falla cuando la temperatura del fuego es suficiente para producir la disolución y la inteligencia del herrero está ausente o es inadecuada para proporcionar la presión dadora de forma que dirige la disolución hacia la nueva forma. La fragua civilizatoria del momento actual tiene el fuego. La igualación cognitiva está produciendo la disolución a la escala y la velocidad que el fuego requiere. El fuego está presente y su temperatura es suficiente. Lo que todavía no es suficiente es la presión dadora de forma, la arquitectura de gobernanza y la infraestructura espacial y las formas institucionales que reciben la disolución y la dirigen hacia las nuevas formas que la civilización de transición requiere. La red de campus está en sus primeras instancias. La doctrina está en su primera publicación. Las nuevas mentes cívicas están en sus primeras formaciones. La superficie del ser está en sus primeras expresiones espaciales. El proceso de validación de sueños está en sus primeras iteraciones de gobernanza. La presión dadora de forma existe. Todavía no está a la escala que requiere la temperatura del fuego. Esta es la urgencia específica que la doctrina nombra al final del capítulo en el que el fuego y la fragua han sido las imágenes organizadoras, no la urgencia de la alarma, no la urgencia de la crisis que produce la respuesta panificada que empeora las cosas,
sino la urgencia del herrero que sabe que el metal está a la temperatura donde debe aplicarse la presión dadora de forma y que la ventana en la que la presión puede dirigir el cambio hacia la nueva forma en lugar de permitir que se resuelva en las patologías predeterminadas es específica y limitada. El metal está a temperatura. La fragua debe estar trabajando. El campus debe ser construido. La red debe crecer. La doctrina debe ser leída y comprendida y llevada por las personas que construirán las próximas instancias. El proceso de validación de sueños debe estar funcionando. Las nuevas mentes cívicas deben estar formándose. Las superficies del ser deben estar recibiendo a los desplazados. No eventualmente. ¿Ahora? En la ventana específica entre la temperatura actual del fuego y la solidificación que ocurrirá, ya sean las nuevas formas y la presión dadora de forma se aplica con suficiente inteligencia y suficiente escala, o en las patologías predeterminadas si la presión dadora de forma está ausente o es insuficiente. La fragua está trabajando. La inteligencia del herrero está presente. El metal está a temperatura. La presión dadora de forma está comenzando a aplicarse. Lo que ocurre a continuación depende de la velocidad con la que la presión alcance la escala que la temperatura del fuego requiere. Esa velocidad es una elección humana. No la elección de una sola persona o una sola institución o una sola doctrina. La elección distribuida del rango completo de personas cuyas inteligencias específicas y competencias específicas y recursos específicos y posiciones institucionales específicas las hacen parte de la operación de la fragua, cada una aplicando su presión dadora de forma específica a la porción específica de la disolución que está posicionada para recibir, cada una contribuyendo a las nuevas formas que ninguna de ellas puede producir sola. La doctrina nombra el propósito. El campus encarna el propósito. La red escala el propósito. Las nuevas mentes cívicas llevan el propósito hacia la ciudad circundante. La ciudad acumula el propósito en la organización espacial y de gobernanza post-escasez que es la expresión completa del propósito. El fuego es la condición. La fragua es la respuesta. Las nuevas formas son la posibilidad. La civilización que construye la fragua en el fuego es la civilización que emerge de la transición habiendo hecho algo nuevo de la disolución, habiendo usado el calor no para destruir las formas que tenía sino para liberarlas de lo que eran para que pudieran convertirse en lo que las nuevas condiciones requieren. La civilización que no construye la fragua en el fuego es la civilización que el fuego consume, que permite que la disolución se resuelva en las patologías predeterminadas porque la arquitectura de gobernanza y la infraestructura espacial y las formas institucionales que habrían recibido la disolución no fueron construidas en la ventana que la temperatura del fuego abrió. La ventana está abierta. La fragua debe ser construida. El primer campus es la primera instanciación de la fragua, la forma espacial e institucional específica a través de la cual se recibe el calor del fuego y se aplica la presión dadora de forma y se producen las primeras nuevas formas de la primera porción de la disolución que el primer campus está posicionado para recibir. No es suficiente. Es el comienzo. Y el comienzo, en el sentido específico que el herrero comprende que ha trabajado la fragua el tiempo suficiente para saber cómo se ve el comienzo de una buena pieza de trabajo, antes de que la forma final sea visible pero después de que el calor ha hecho posible el cambio y los primeros golpes del martillo han comenzado a darle dirección, el comienzo lo es todo. Porque el comienzo es la prueba de que la fragua está trabajando. Que el fuego no está consumiendo. Que la disolución está siendo recibida y dirigida y dada forma hacia las nuevas formas. Que la civilización está en la fragua. No ardiendo. Convirtiéndose. 37. El significado como la nueva escasez. La escasez no es una condición permanente. Es la relación entre un recurso específico y la demanda específica de ese recurso en las condiciones específicas de un momento histórico específico. El recurso que es escaso en un conjunto de condiciones es abundante en otro, la leña que era escasa en la estepa sin árboles era abundante en el valle boscoso, el agua limpia que es escasa en el Sáhara es abundante en el fiordo noruego, la capacidad analítica que era escasa en las condiciones de la jerarquía cognitiva se está volviendo abundante en las condiciones de la igualación cognitiva.
Pero la escasez misma, la condición de suministro insuficiente en relación con la demanda, no desaparece cuando el recurso específico que era escaso se vuelve abundante. Lo que cambia es el recurso específico cuya escasez organiza las decisiones de asignación, los arreglos sociales y las estructuras de identidad de la civilización. La civilización que encontró la manera de aumentar el suministro del recurso anteriormente escaso no llega a la ausencia de escasez. Llega a la siguiente escasez, el recurso cuyo suministro la abundancia anterior no ha aumentado y cuya demanda la abundancia anterior ha, en casos específicos, intensificado. La transición de la era de la escasez a la era de la postescasez no es por lo tanto la transición a la ausencia de escasez. Es la transición a una escasez diferente, el recurso específico cuyo suministro insuficiente en relación con la demanda organizará las decisiones de asignación, los arreglos sociales y las estructuras de identidad de la civilización postescasez de la manera en que la capacidad analítica de la jerarquía cognitiva organizó los de la era de la escasez. Este es el argumento que nombra el título del capítulo, el significado es la nueva escasez. No el significado en el vago sentido de la palabra que despliegan los oradores motivacionales y las industrias de bienestar, la afirmación general de que la vida debería sentirse significativa, que el trabajo debería sentirse con propósito, que las relaciones deberían sentirse conectadas. El significado en el sentido económico y sociológico específico que requiere el análisis de la escasez, el recurso cuyo suministro es insuficiente en relación con la demanda en las condiciones específicas de la civilización de transición, cuya asignación es por lo tanto el desafío de gobernanza principal de la era postescasez, y cuya posesión es la base primaria de la diferenciación social alrededor de la que la civilización postescasez se organizará. Porque el significado es escaso en las condiciones específicas que produce la igualación cognitiva. La escasez del significado es la consecuencia específica de la abundancia de inteligencia. En la era de la escasez de capacidad analítica era en sí misma un generador de significado, la persona que poseía los raros recursos cognitivos que la civilización necesitaba experimentaba su posesión de ellos como la respuesta a la pregunta de su significancia. Importaba porque podía hacer lo que otros no podían. La rareza de su capacidad era el fundamento de su significado, el contenido experiencial específico que la escasez del recurso que poseía daba a la pregunta de por qué estaba aquí y para qué era. La igualación cognitiva disuelve este generador de significado. Cuando la capacidad analítica que era el fundamento del sentido de significancia del profesional ya no es escasa, cuando cualquiera que reclame las herramientas de IA puede producir análisis sofisticado al nivel que la formación acreditada de años del profesional se requería para producir, la posesión de esa capacidad ya no es la respuesta a la pregunta del significado. La rareza que hacía significativa la capacidad ha desaparecido. La capacidad permanece, pero la forma específica de significado que generaba, el significado de lo raro y lo necesario, se disuelve con la rareza. Esta es la crisis de significado en el centro de las consecuencias humanas de la igualación cognitiva, no la crisis económica de los ingresos perdidos, que es real y urgente, sino la crisis existencial más profunda del generador de significado disuelto, la pérdida específica del recurso cuya posesión era el fundamento de la respuesta de la identidad profesional a la pregunta de por qué estaba aquí. La igualación cognitiva no solo disuelve los generadores de significado existentes, intensifica la demanda de significado de la manera específica en que cada aumento de abundancia material intensifica la demanda de las dimensiones no materiales de la buena vida. La demanda de significado está por lo tanto aumentando precisamente en el momento en que el mecanismo de suministro primario del significado, la escasez de la capacidad cognitiva cuya posesión era el generador de significado de la era de la escasez, se está disolviendo. Demanda aumentando. Mecanismo de suministro disolviéndose. El análisis económico es directo, esta es la condición que produce la nueva escasez. El significado se vuelve escaso en la civilización de transición no porque el significado sea inherentemente raro o inherentemente difícil de producir, la capacidad de significado está presente en cada ser humano y en cada comunidad humana, de la misma manera que la capacidad para el pensamiento analítico estaba presente en cada ser humano incluso en las condiciones de la simetría de información de la jerarquía cognitiva. El significado se vuelve escaso porque los mecanismos específicos a través de los cuales la era de la escasez suministraba significado, la identidad profesional,
la autoridad institucional, el monopolio cognitivo, la jerarquía social de distinción, se están disolviendo más rápido de lo que se están desarrollando los nuevos mecanismos de suministro de significado. La escasez es la brecha entre la disolución de los viejos mecanismos de suministro y el desarrollo de los nuevos. Y la brecha, el intervalo específico entre la disolución de los viejos mecanismos y el desarrollo de los nuevos, es el intervalo que el campus del 1% está diseñado para tender el puente. El campus no es la solución completa a la escasez del significado en la civilización post-escasez. La solución completa requiere el desarrollo de los nuevos mecanismos de suministro de significado a la escala civilizatoria que la demanda requiere. El campus es la primera instancia del nuevo mecanismo de suministro, la primera forma espacial e institucional específicamente diseñada para suministrar significado en las condiciones de paridad cognitiva, a través de los mecanismos específicos del proceso de validación de sueños y la superficie del ser y la formación de la nueva mente cívica y la construcción de la identidad postprofesional y la solidaridad social de la comunidad de clases cruzadas. Entender el significado como la nueva escasez clarifica la función de gobernanza del campus de una manera que los capítulos anteriores han abordado desde diferentes direcciones pero que todavía no han declarado con la directness que habilita el análisis económico de la escasez del significado. El proceso de validación de sueños es un mecanismo de asignación de significado. No una innovación de gobernanza en el sentido abstracto de un mejor proceso para la toma de decisiones colectiva, aunque lo es. No un sistema de gobernanza artística para la producción creativa de la comunidad, aunque también lo gobierna. Un mecanismo de asignación de significado, la forma institucional específica a través de la cual el recurso escaso primario de la civilización post-escasez, el significado, es asignado entre las personas que compiten por el acceso a él. En la era de la escasez, el significado era asignado principalmente a través del empleo, a través del mecanismo institucional específico que proporcionaba, a cambio de la función productiva, la estructura y la identidad y la comunidad y el propósito y el estatus y la legitimidad que juntos constituían el significado alrededor del que se organizaba la vida de la persona profesional. El empleador asignaba significado asignando función. En la era post-trabajo, el empleador ya no está disponible para realizar esta asignación, no porque el empleo haya desaparecido completamente, sino porque la igualación cognitiva está disolviendo el empleo como proveedor de significado para la población específica de la clase profesional y gerencial cuyo significado estaba más completamente organizado alrededor del monopolio cognitivo que el empleo certificaba y ejercía. El proceso de validación de sueños proporciona el mecanismo de asignación alternativo, la forma institucional específica a través de la cual el significado es asignado en condiciones de paridad cognitiva, donde el mecanismo de asignación primario de la era de la escasez ya no está disponible para realizar la asignación que la población desplazada requiere. La asignación funciona de manera diferente al mecanismo del empleo porque el recurso que se asigna es diferente en carácter a la función productiva que el mecanismo del empleo asignaba. La función productiva era asignada a través de la especificación, el empleador especificaba la función, el empleado realizaba la especificación, y el significado derivado de la alineación entre la especificación y la ejecución era el significado que el empleo proporcionaba. El significado no puede asignarse a través de la especificación de la misma manera. La especificación del significado, la determinación, por una autoridad externa, de alrededor de que debe organizarse la vida de una persona y por qué esa organización debe sentirse significativa, produce no el significado genuino que genera el compromiso auténtico del yo con el mundo, sino el significado realizado que la especificación requiere y que la persona proporciona en ausencia del compromiso auténtico. El proceso de validación de sueños asigna significado a través de un mecanismo diferente, a través del compromiso genuino de la comunidad del campus con el rango completo de los sueños que los miembros de la comunidad traen al proceso, el refinamiento colectivo de esos sueños a través del encuentro de la etapa de tejido con el conocimiento específico distribuido de la comunidad, el filtrado colectivo a través de las 4 señales de deseabilidad genuina, y la asignación de los recursos de la comunidad hacia los sueños que sobreviven el filtrado, los sueños que la inteligencia colectiva genuina de la comunidad ha reconocido como genuinamente valiendo la pena perseguir. El significado que asigna el proceso de validación de sueños es el significado de lo genuinamente elegido y genuinamente validado,
el contenido experiencial específico que el compromiso genuino del yo auténtico con el proceso colectivo genuino de creación de sentido produce. Esta es una forma más exigente de asignación de significado que la que proporciona el mecanismo de especificación, porque requiere el compromiso genuino del yo auténtico, el sueño genuino, no la aspiración realizada, y el proceso colectivo genuino, no la participación realizada. Pero es la forma de asignación de significado que las condiciones de paridad cognitiva requieren, porque el significado del mecanismo de especificación, el significado derivado de la capacidad cognitiva rara que hacía necesaria la función del profesional, es el significado que la igualación cognitiva está disolviendo. La nueva escasez no puede ser abordada por el viejo mecanismo de suministro. El viejo mecanismo de suministro es la causa de la escasez. El proceso de validación de sueños es el nuevo mecanismo de suministro, la forma institucional específica a través de la cual la civilización post-escasez comienza a desarrollar la capacidad de suministrar significado a la escala que la demanda de la transición requiere. El significado, a diferencia de la capacidad cognitiva cuya escasez organizaba la era de la escasez, no es un recurso que puede producir un individuo en aislamiento. El significado es relacional, producido por la relación entre el compromiso auténtico del individuo con el mundo y el reconocimiento social de ese compromiso como significativo por la comunidad de otros cuyo reconocimiento el individuo requiere para que el significado sea completamente real. El carácter relacional del significado es porque la comunidad del campus no es incidental a la asignación de significado que realiza el proceso de validación de sueños, no es meramente el contexto social en el que opera el mecanismo de asignación de significado, sino la condición constitutiva del significado que el mecanismo produce. El carácter relacional también es porque la superficie del ser, la infraestructura espacial de la presencia humana genuina en el espacio físico compartido, no es meramente la amenidad agradable del diseño del campus, sino la condición espacial esencial de la producción de significado que el campus está diseñado para apoyar. El significado requiere la proximidad física de otros cuyo reconocimiento es genuino, la proximidad que hace posible la dimensión relacional de la producción del significado de la manera encarnada específica que requiere el reconocimiento humano. El significado requiere el sueño genuino y la comunidad genuina y el espacio genuino. El campus proporciona los tres. El sueño genuino a través de la invitación del proceso de validación de sueños a la aspiración auténtica. La comunidad genuina a través de la formación social de clases cruzadas de los habitantes del campus. El espacio genuino a través de la provisión espacial de la superficie del ser para la proximidad física sin organización productiva o transaccional. El campus es el mecanismo de suministro de significado, la forma institucional específica diseñada para producir, en las condiciones específicas de la paridad cognitiva, el significado genuino que requiere la población desplazada de la civilización de transición y que el mecanismo de suministro primario de la era de la escasez ya no puede proporcionar. Hay una dimensión final de la nueva escasez del significado que el capítulo debe nombrar, porque es la dimensión que conecta el análisis económico con el reclamo filosófico más profundo que hace la doctrina del 1%. La escasez de la era de la escasez será, en parte significativa, una escasez falsa, la escasez artificial de la capacidad cognitiva cuyo diferencial genuino entre las personas que la poseían y las que no era menor de lo que la simetría de información que la amplificaba lo hacía parecer. El significado que produce la nueva escasez es, por el contrario, una escasez genuina, el suministro genuinamente insuficiente, en relación con la demanda genuina, del reconocimiento relacional que la inteligencia colectiva genuina de la comunidad produce para los sueños genuinos de las personas que los traen al proceso de validación de sueños. El reconocimiento genuino de la comunidad genuina para la aspiración genuina es genuinamente escaso porque no puede manufacturarse, no puede producirse por el mecanismo de especificación que usaba la relación de empleo, no puede inflarse por la simetría de información que mantenía la jerarquía cognitiva, no puede distribuirse por la autoridad institucional que la crisis de legitimidad de la era de la escasez ha disuelto. El reconocimiento genuino es escaso porque es genuino. La nueva escasez es la escasez de lo real. El campus del 1% es la primera forma institucional diseñada para producirlo,
para proporcionar las condiciones espaciales y de gobernanza y comunitarias específicas en las que el sueño genuino y la comunidad genuina y el reconocimiento genuino pueden encontrarse entre sí sin la distorsión de lo real realizado que las instituciones de la era de la escasez requerían. En condiciones de paridad cognitiva, donde la escasez artificial del recurso cognitivo que organizaba lo real realizado se está disolviendo, lo real genuino, lo genuinamente relacional, genuinamente colectivo, genuinamente significativo, es el único real que permanece. Y su escasez, la escasez genuina de lo real genuino en una civilización que ha desarrollado la capacidad extraordinaria de producir sus simulaciones, es la escasez alrededor de la que la civilización post-escasez debe organizarse. El capturador de sueños captura lo genuino. Esa es su función. No la realización de lo genuino. No la forma institucional de lo genuino. No la simulación de lo genuino que los mecanismos de suministro de significado de la era de la escasez produjeron con tal eficiencia extraordinaria que la simulación se volvió más familiar que lo que simulaba. El sueño genuino. El reconocimiento genuino. La comunidad genuina. El significado genuino. Escaso porque es genuino. Y la primera arquitectura construida alrededor de la producción del suministro de esa escasez, la primera institución diseñada no para realizar lo real sino para producirlo, es el campus. Bajo el capturador de sueños. En la comunidad de los desplazados. En la superficie del ser. A través del proceso de validación de sueños. En la fragua de la civilización de transición. Donde las viejas formas se están disolviendo. Y las nuevas se están haciendo. Desde el fuego específico de la igualación cognitiva. Por la inteligencia específica de la doctrina. Hacia la forma específica de las primeras instituciones genuinas de la civilización post-escasez. El significado es escaso. El campus es el suministro. La red es la escala. La civilización post-escasez es el destino. No la ausencia de escasez. La escasez de lo que más vale la pena tener. Lo genuino. 38. La gobernanza después del trabajo. El trabajo gobernó todo. Este es el hecho fundacional sobre los arreglos de gobernanza de la civilización industrial que la crisis de legitimidad hace nuevamente visible, no simplemente que el trabajo era central para la economía, lo cual es obvio y ampliamente reconocido, sino que el trabajo era el principio organizador de la propia gobernanza. La afirmación más profunda, que se vuelve legible solo cuando el principio está comenzando a disolverse, es que la gobernanza de la civilización industrial no era la gobernanza de las poblaciones sino la gobernanza de las funciones productivas, el arreglo específico de reglas e instituciones y normas sociales y organizaciones espaciales que dirigía la actividad humana hacia los propósitos productivos que la civilización requería. El contrato de empleo era un instrumento de gobernanza. No solo un arreglo económico, un instrumento de gobernanza, el mecanismo específico a través del cual la actividad diaria del individuo era subordinada a la función productiva colectiva que el empleador representaba y el mercado organizaba. La credencial profesional era un instrumento de gobernanza, el mecanismo específico a través del cual se controlaba la entrada a la clase de personas autorizadas a ejercer funciones cognitivas específicas en la producción de bienes sociales específicos. Incluso la familia, en su forma de la era industrial, estaba organizada alrededor de los requisitos de gobernanza del trabajo, la división específica del trabajo reproductivo y productivo que la separación del lugar de trabajo y hogar de la economía industrial produjo, gobernada por las normas sociales y los arreglos legales y las dependencias económicas que sostenían a la familia como la unidad de reproducción social para la unidad de trabajo productivo. El trabajo no simplemente organizaba la economía, organizaba la sociedad. Y la gobernanza de la sociedad era, en su nivel más profundo, la gobernanza de los arreglos a través de los cuales la organizaba el trabajo. Cuando la función organizadora del trabajo se disuelve, no la actividad de la producción humana, que persistirá en diversas formas durante toda la duración de la transición y más allá de ella, sino el trabajo como el mecanismo primario a través del cual se dirige la actividad humana, se determina la posición social, se organiza la autoridad institucional,
Se estructura la vida temporal y se constituye la identidad individual, la gobernanza que está organizada alrededor de la función organizadora del trabajo enfrenta el desafío específico que enfrenta todo sistema de gobernanza cuando su principio organizador es reestructurado. El desafío no es meramente administrativo. Es constitutivo. El sistema de gobernanza que fue construido alrededor de la función organizadora del trabajo no tiene, dentro de su vocabulario institucional existente, las categorías y los conceptos y los mecanismos para gobernar una sociedad organizada alrededor de un principio diferente. La ley de empleo que gobierna la relación de empleo no tiene categoría para la relación de participación que el campus de transición desarrolla como el sucesor de la relación de empleo. El sistema de seguro social que proporciona beneficios condicionados al historial de empleo no tiene mecanismo para proporcionar el apoyo material que requiere la población postempleo sin el historial de empleo que condicionan los beneficios. El sistema de planificación urbana que zonifica los usos del suelo alrededor de la función productiva no tiene categoría para la superficie del ser que el campus de transición requiere como la forma espacial primaria de la vida social post-trabajo. El sistema de acreditación educativa que certifica la capacidad cognitiva para el despliegue en la relación de empleo no tiene instrumento para reconocer las capacidades de la nueva mente cívica que el campus desarrolla a través de la participación en gobernanza en lugar de la instrucción académica. Estas no son meramente brechas en la cobertura del sistema de gobernanza existente. Son la evidencia específica de que las categorías del sistema de gobernanza existente están organizadas alrededor de un principio, el trabajo, que está siendo reestructurado, y que el sistema de gobernanza requiere no la extensión incremental de sus categorías existentes para cubrir los nuevos arreglos, sino el desarrollo de categorías genuinamente nuevas adecuadas al principio organizador genuinamente nuevo. La gobernanza después del trabajo requiere un nuevo vocabulario. ¿Cuáles son las categorías fundacionales que requiere la gobernanza después del trabajo? La primera categoría es la participación como principio organizador legítimo de la vida social. El vocabulario de gobernanza existente trata a la participación, el compromiso voluntario de las personas en actividades colectivas cuyo propósito es la producción de bienes sociales en lugar de bienes económicos, como una categoría residual. Es lo que las personas hacen con el tiempo y la energía que el empleo no requiere. Es legítima en los espacios que la relación de empleo le asigna, el fin de semana, la jubilación, el voluntariado que emprende la persona empleada junto a su función productiva primaria. Es ilegítima, en el vocabulario de gobernanza existente, como el principio organizador primario de la vida social de una persona. La gobernanza después del trabajo requiere la elevación de la participación de la categoría residual a la categoría primaria, el reconocimiento de que la participación en la gobernanza y el cuidado y la producción cultural y la vida comunitaria del colectivo es un principio organizador legítimo de la vida social, no un sustituto deficiente del empleo que todavía no se ha restaurado. Esta elevación requiere el desarrollo de categorías institucionales específicas, el estipendio de participación que proporciona el fundamento material que requiere la participación como actividad primaria, el registro de participación que documenta las contribuciones de gobernanza y los compromisos de administración y las actividades de cuidado comunitario que valora la sociedad post-trabajo, el derecho de participación que garantiza el acceso a la infraestructura espacial y de gobernanza y comunitaria que la participación como actividad primaria requiere. La segunda categoría es la inteligencia colectiva como fuente legítima de autoridad de gobernanza. El vocabulario de gobernanza existente deriva la autoridad de dos fuentes primarias, el mandato democrático y la autoridad experta. Ambas fuentes de autoridad están organizadas alrededor del entorno informacional de la era de la escasez. La igualación cognitiva reestructura ambos supuestos simultáneamente. La gobernanza después del trabajo requiere una nueva fuente de autoridad adecuada a las condiciones de paridad cognitiva, la autoridad de inteligencia colectiva que la arquitectura de gobernanza del campus desarrolla. La autoridad específica del juicio que emerge del compromiso genuino del rango completo del conocimiento específico de una comunidad en la gobernanza del proceso de validación de sueños, la autoridad que no es la agregación de preferencias individuales y no es la delegación a la experiencia individual certificada, sino el entendimiento emergente del colectivo cuyo conocimiento específico, genuinamente combinado a través del proceso genuino,
excede el entendimiento de cualquier contribuyente individual. La tercera categoría es el significado como un bien social que requiere provisión de gobernanza. El vocabulario de gobernanza existente tiene categorías bien desarrolladas para la provisión de gobernanza de los bienes sociales materiales, comida, vivienda, atención médica, educación, seguridad física. La igualación cognitiva y la ola de desplazamiento están produciendo una población con necesidad genuina de significado, para el reconocimiento social y la participación con propósito y la estructura de identidad y la conexión comunitaria que proporcionaba la relación de empleo y que la ola de desplazamiento está disolviendo, a una escala que la asignación del mercado de significado es insuficiente para satisfacer. La gobernanza después del trabajo requiere el reconocimiento del significado como un bien social que requiere provisión de gobernanza, la categoría institucional específica que autoriza al sistema de gobernanza a invertir en la infraestructura espacial y comunitaria y de gobernanza que el genuino producción del significado requiere. El campus de transición es la forma institucional de esta provisión de gobernanza. El impuesto a la automatización y el gravamen a los multimillonarios que financian el sustrato económico del campus son los instrumentos fiscales de esta provisión de gobernanza. La cuarta categoría es la soberanía temporal como un derecho fundamental. La gobernanza del tiempo de la relación de empleo era la gobernanza de la dimensión más fundamental de la vida humana, la asignación de las horas que constituyen la existencia de una persona entre la función productiva que el empleador requería y el tiempo residual que la relación de empleo dejaba disponible para los propios propósitos de la persona. La igualación cognitiva y la ola de desplazamiento están produciendo, por primera vez a escala, una población para la que la alternativa no es la eficiencia sino la condición específica que el campus de transición está diseñado para recibir, la condición de la persona cuya actividad primaria es la participación en lugar del empleo, cuyo tiempo está disponible para el compromiso genuino con el proceso de validación de sueños y la gobernanza comunitaria y la superficie del ser y la formación de la nueva mente cívica. La soberanía temporal como un derecho fundamental es la categoría de gobernanza que reconoce la relación de participación como un principio organizador primario genuino de la vida social en lugar del residual deficiente de la disolución de la relación de empleo. La quinta categoría es la comunidad de gobernanza. El vocabulario de gobernanza existente deriva la mayoría de sus categorías institucionales del individuo y el Estado. La comunidad, la formación social específica que el campus desarrolla a través del encuentro de clases cruzadas en el entorno de paridad cognitiva, está presente en el vocabulario de gobernanza existente como la agregación de individuos en una ubicación geográfica, pero no como la unidad de gobernanza específica que requiere la autoridad de inteligencia colectiva del campus. La comunidad del campus no es una agregación de individuos. Es una formación social específica con una inteligencia colectiva que excede la suma de las inteligencias de sus miembros individuales. Esta inteligencia colectiva es el recurso de gobernanza primario de la comunidad, y es un recurso que el vocabulario de gobernanza existente no puede reconocer porque las categorías del vocabulario existente están organizadas alrededor del individuo y el Estado en lugar de la comunidad de gobernanza con su propia autoridad. La gobernanza después del trabajo requiere el desarrollo de la comunidad como categoría de gobernanza, el reconocimiento institucional específico de la autoridad de inteligencia colectiva de la comunidad del campus, el marco legal dentro del cual las decisiones de gobernanza del proceso de validación de sueños son reconocidas como teniendo autoridad legítima sobre la vida colectiva del campus. Juntas estas 5 categorías, la participación como principio organizador legítimo, la inteligencia colectiva como fuente de autoridad de gobernanza, el significado como bien social que requiere provisión de gobernanza, la soberanía temporal como derecho fundamental, y la comunidad como unidad de gobernanza, constituyen el vocabulario fundacional de la gobernanza después del trabajo. Todavía no son el vocabulario de ningún sistema de gobernanza. Son el vocabulario que el campus del 1% está desarrollando a través de su operación, las categorías institucionales específicas que la práctica del campus está produciendo a través del ejercicio sostenido de la gobernanza en condiciones que las categorías del vocabulario existente no pueden recibir adecuadamente.
El campus es el prototipo de la gobernanza después del trabajo, de la misma manera que las redes comerciales informales del mercader medieval eran el prototipo de la gobernanza del capitalismo de mercado antes de que el vocabulario legal e institucional del derecho contractual y los derechos de propiedad y la personalidad corporativa fuera desarrollado para recibirlos formalmente. Las redes comerciales operaban por delante de las categorías formales, producían la actividad económica que las categorías formales eventualmente reconocerían y regularían, porque la realidad económica se desarrollaba más rápido que el vocabulario institucional que eventualmente la gobernaría. La gobernanza del campus está operando por delante de las categorías formales de la gobernanza después del trabajo, produciendo la actividad de gobernanza que las categorías formales eventualmente reconocerán y extenderán. La doctrina nombra las categorías. El campus las practica. La red escala la práctica. Y el Estado, eventualmente, en el retraso específico que requieren los procesos deliberativos del Estado, desarrolla el vocabulario institucional formal que recibe y extiende lo que el campus ha demostrado que es real. La gobernanza después del trabajo no es un ideal distante. Ya está operando, en la gobernanza del campus, imperfectamente, en prototipo, en las condiciones específicas de los primeros años de las primeras implementaciones, y su operación está produciendo la evidencia específica en la que eventualmente se basará el vocabulario institucional formal para desarrollar las categorías que requiere la gobernanza después del trabajo. El proceso de validación de sueños no es la forma final de la gobernanza después del trabajo. Es la primera instancia en funcionamiento, de la que eventualmente se desarrollarán las formas finales, la ley formal y las categorías institucionales y la infraestructura del Estado y los arreglos de gobernanza a escala civilizatoria. De la manera en que toda categoría de gobernanza formal ha desarrollado, desde la práctica que precedió a la categoría hasta la categoría que eventualmente recibió la práctica y le dio el reconocimiento institucional que la escala de la práctica eventualmente requirió. La práctica está en marcha. La categoría se está formando. La gobernanza después del trabajo está comenzando. Bajo el capturador de sueños. En el campus. En la comunidad de los desplazados que están gobernando su vida colectiva por los principios que la civilización de transición requiere y que el vocabulario de gobernanza existente todavía no puede recibir completamente. Pero lo hará. Porque la realidad siempre precede a la categoría que la recibe. ¿Y el campus es la realidad? 39. La soberanía del ciudadano aumentado. La soberanía siempre ha sido una palabra contestada. En su aplicación clásica nombraba a la autoridad suprema del Estado, la calidad específica del poder político que no reconoce ninguna autoridad humana superior sobre su ejercicio. La soberanía en este sentido era la propiedad de la entidad que podía tomar decisiones vinculantes para la comunidad política sin que esas decisiones estuvieran sujetas a la revisión o reversión de ninguna otra entidad en el mismo nivel de organización política. La soberanía del ciudadano en la tradición democrática fue siempre una soberanía delegada, la participación del ciudadano en la soberanía colectiva que el mandato democrático ejercía a través de las instituciones del gobierno representativo. El ciudadano aumentado requiere una comprensión diferente de la soberanía. No la soberanía delegada del ciudadano democrático cuya participación en la autoridad colectiva se ejerce periódicamente a través del proceso electoral. No la soberanía residual del sujeto liberal cuya vida individual está protegida de la gobernanza colectiva en los espacios que la gobernanza deja sin gobernar. Sino la soberanía específica de la persona que posee, a través de las herramientas de IA que la igualación cognitiva ha hecho disponibles, la capacidad cognitiva genuina para gobernarse a sí misma, para tomar los juicios analíticos y de planificación y deliberativos que la civilización industrial delegaba a la clase experta y al Estado porque esos juicios requerían los recursos cognitivos que el ciudadano individual no poseía. La soberanía del ciudadano aumentado es la soberanía de la capacidad cognitiva genuina en lugar de la soberanía de la autorización institucional. Esta distinción no es sutil. La arquitectura de gobernanza de la civilización industrial está organizada, en su nivel más profundo,
alrededor del supuesto de que la capacidad cognitiva del ciudadano era insuficiente para el ejercicio del rango completo de las funciones de gobernanza que la comunidad política requería. La igualación cognitiva cambia esto de raíz. Las herramientas de IA que hacen disponible el análisis sofisticado a la persona que las reclama no están produciendo una población de expertos. Están produciendo algo más fundamental, una población capaz de comprometerse genuinamente con las dimensiones analíticas de las preguntas de gobernanza en el rango completo de dominios que la comunidad política debe abordar. Esta capacidad genuina es el fundamento del reclamo de soberanía del ciudadano aumentado, no la autorización institucional que proporciona el proceso democrático, sino la capacidad cognitiva demostrada que las herramientas de IA hacen disponible. Y el reclamo de soberanía fundamentado en la capacidad cognitiva genuina es un reclamo diferente y más fundamental que el reclamo de soberanía fundamentado en la autorización institucional, porque no depende del funcionamiento del proceso institucional para ser válido. El campus del 1% es la primera institución específicamente diseñada para recibir este reclamo de soberanía, para proporcionar la arquitectura de gobernanza específica dentro de la cual la capacidad cognitiva genuina del ciudadano aumentado es reconocida como una fuente de autoridad de gobernanza y a través de la cual esa autoridad puede ejercerse en la gobernanza de la vida colectiva que sirve el campus. El proceso de validación de sueños es el ejercicio específico de esta soberanía, el mecanismo específico a través del cual el compromiso cognitivo genuino del ciudadano aumentado con las preguntas de gobernanza de la comunidad del campus se traduce en la autoridad de gobernanza que producen las 5 etapas del proceso de validación de sueños. No la autorización electoral del proceso democrático. No la autorización experta del proceso de acreditación. Ejerce la autoridad de gobernanza porque su compromiso cognitivo genuino con la pregunta de gobernanza específica produce el análisis genuino y la evaluación genuina que la inteligencia colectiva de la comunidad requiere para la decisión que la pregunta de gobernanza demanda. Esta es la soberanía de la capacidad demostrada en lugar de la autorización institucional. Es una forma más exigente de soberanía. La autorización institucional del proceso democrático se concede periódicamente y persiste hasta las próximas elecciones independientemente de la calidad del ejercicio subsiguiente de la autoridad recibida por la persona autorizada. La soberanía de la capacidad demostrada debe demostrarse continuamente. La soberanía del ciudadano aumentado no es solo la soberanía de gobernanza del miembro de la comunidad del campus que ejerce la capacidad cognitiva genuina en el proceso de validación de sueños. Es la soberanía política más amplia de la persona que, en cada contexto institucional que habita, lleva la capacidad cognitiva genuina que las herramientas de IA han puesto a disposición y que reclama, sobre la base de esa capacidad, el derecho a la participación genuina en las decisiones de gobernanza que afectan su vida. Hay 3 dimensiones específicas de la soberanía del ciudadano aumentado que la doctrina debe articular con precisión. La primera dimensión es la soberanía informacional. Las decisiones de gobernanza del Estado industrial estaban organizadas alrededor del supuesto de que la información relevante para cualquier decisión de gobernanza específica era poseída por los profesionales administrativos y los asesores expertos cuya formación específica los equipaba para recopilarla, procesarla y evaluarla. Las herramientas de IA disuelven esta asimetría al nivel de la decisión de gobernanza individual. La ciudadana aumentada que despliega asistencia de IA en la comprensión del análisis regulatorio específico que subyace a una decisión de planificación no está en la posición de la ciudadana no asistida que debe aceptar o rechazar la decisión de gobernanza sin la capacidad cognitiva para comprometerse genuinamente con el análisis que la produjo. La soberanía informacional es el reclamo específico de que la capacidad genuina del ciudadano aumentado de acceder y evaluar la información que subyace a las decisiones de gobernanza constituye un derecho a la inclusión genuina de esa evaluación en el proceso de gobernanza. La segunda dimensión es la soberanía participativa. La soberanía participativa del ciudadano aumentado es un reclamo a una forma diferente de participación, no la expresión periódica de preferencias del proceso electoral, sino el compromiso cognitivo continuo con las decisiones de gobernanza específicas que las herramientas de IA hacen genuinamente posible. Este es el derecho a la arquitectura de gobernanza del proceso de validación de sueños a escala del Estado,
el derecho al mecanismo institucional que puede traducir el compromiso cognitivo genuino con decisiones de gobernanza específicas en influencia genuina sobre esas decisiones. La tercera dimensión es la soberanía de identidad. La era de la escasez organizaba la identidad del ciudadano, su comprensión de sí misma como un ser social con una posición específica en el orden social y un conjunto específico de reclamos sobre los bienes sociales que el orden social producía, principalmente a través de la relación de empleo y la credencial profesional. La soberanía de identidad es el reclamo de que la identidad del ciudadano ha aumentado como una persona que participa genuinamente en la gobernanza de su comunidad es una base legítima para sus reclamos sobre los bienes sociales que la arquitectura de gobernanza distribuye, tan legítima como la identidad ocupacional que la arquitectura de gobernanza de la era de la escasez reconocía. Juntas estas tres dimensiones, la soberanía informacional, la soberanía participativa y la soberanía de identidad, constituyen la soberanía del ciudadano aumentado en la civilización de transición. El campus practica estas soberanías a la escala de la comunidad. La gobernanza después del trabajo las extiende hacia la escala del Estado. La civilización post-escasez las reconoce como los derechos políticos fundacionales de la sociedad organizada alrededor de la paridad cognitiva en lugar de la jerarquía cognitiva. La soberanía del ciudadano aumentado no es la soberanía del humano mejorado, no el reclamo de derechos especiales derivados del mejoramiento tecnológico de la capacidad biológica. Es la soberanía del participante genuino, el reclamo a los derechos de gobernanza que la capacidad cognitiva genuina para participar genuinamente en el autogobierno colectivo demanda. El reclamo es antiguo. La capacidad de hacerlo real es nueva. El campus es donde la capacidad se ejerce por primera vez. La red es donde el ejercicio se acumula. El Estado es donde el ejercicio es eventualmente reconocido. La civilización post-escasez es donde el reconocimiento es la condición de la ciudadanía en lugar de su aspiración. El ciudadano aumentado es soberano. No porque la doctrina lo declare así. Porque las herramientas que hacen real su soberanía ya están en sus manos. La arquitectura de gobernanza que recibe su soberanía es lo que ahora debe ser construido. El campus es la primera instancia de esa arquitectura. 40. El 1% como primera arquitectura del futuro. Todo futuro requiere una primera arquitectura. No la arquitectura completa, la expresión construida completa de la civilización que el futuro eventualmente llegará a ser, la infraestructura espacial e institucional y de gobernanza total del orden social que las condiciones del futuro producirán. La arquitectura completa llega más tarde, desarrollada a través de las décadas y siglos que requiere el despliegue completo del futuro, moldeada por los encuentros específicos entre la lógica gobernante del futuro y las condiciones específicas de las geografías específicas y las poblaciones específicas y los momentos históricos específicos a través de los cuales el futuro pasa en su camino desde las primeras instancias hasta la escala civilizatoria. La primera arquitectura es diferente. La primera arquitectura es la forma construida específica, el arreglo espacial e institucional y de gobernanza específico, que hace legible el futuro por primera vez. Que convierte el futuro de la proposición intelectual, el argumento teórico de que la civilización de transición requiere una organización espacial y de gobernanza diferente, en el hecho físico, el edificio que se levanta en el lugar específico, la comunidad que se reúne en el espacio específico, la gobernanza que opera a través del proceso específico, el capturador de sueños que se eleva sobre el campus específico. La primera arquitectura es el primer cuerpo del futuro, la forma material específica a través de la cual el futuro se convierte en algo que puede ser señalado, visitado, habitado, contestado, replicado y eventualmente reconocido como el comienzo de hacia donde siempre se dirigía la civilización. El 1% es la primera arquitectura del futuro en este sentido preciso. No la forma completa del futuro. No la civilización post-escasez en su expresión completa, la civilización que ha absorbido completamente las implicaciones de la igualación cognitiva, que ha desarrollado el vocabulario institucional completo de la gobernanza después del trabajo, que ha construido la red de campus de transición a la escala civilizatoria que la ola de desplazamiento demanda, que ha producido la nueva mente cívica en cantidad suficiente para poblar la gobernanza de cada institución que la civilización post
Escasez requiere. La primera arquitectura del futuro. La forma construida específica que hace legible el futuro por primera vez, que dice, en el lenguaje del espacio y la gobernanza y la comunidad y el símbolo específico del capturador de sueños en su centro, que la civilización de transición ha comenzado a construir las formas que requiere, que la construcción está en marcha, que el futuro no es solo una proposición sino un lugar. La distinción entre la primera arquitectura y la forma completada no es un consejo de modestia, la doctrina del 1% no ha sido modesta en sus reclamos, y este capítulo final no se retira de la ambición que los 39 anteriores han expresado. La distinción es la honestidad intelectual específica que requiere la primera arquitectura, el reconocimiento de que lo que se está construyendo es el comienzo en lugar de la finalización, la primera instancia en lugar de la forma final, el prototipo en lugar del estándar, y que el comienzo y la primera instancia y el prototipo son lo que el momento actual realmente requiere, no la forma completada que el momento actual todavía no puede producir. La forma completada será construida. Está siendo construida, a través de la acumulación de la replicación de la primera arquitectura y el desarrollo del vocabulario institucional que la gobernanza después del trabajo requiere y la eventual formalización del estado de la infraestructura pública que la ola de desplazamiento demanda. La forma completada emergirá de la transición, como la expresión espacial e institucional completa de toda civilización ha emergido de las primeras arquitecturas que la hicieron legible, a través del largo proceso de replicación y adaptación y desarrollo institucional que convierte el prototipo en el estándar y la primera instancia en la infraestructura civilizatoria. Pero la forma completada requiere la primera arquitectura. Sin la primera arquitectura, la forma completada no tiene origen, ninguna forma construida específica de la que comience la replicación, ningún proceso de gobernanza específico del que se desarrolle el vocabulario institucional, ninguna comunidad específica de la que las nuevas mentes cívicas sean formadas y dispersadas hacia la sociedad circundante, ningún capturador de sueños específico de la que irradie la autoridad simbólica de la lógica gobernante de la civilización de transición. El 1% es esa primera arquitectura, que la hace la primera arquitectura en lugar de una de muchas arquitecturas posibles para la primera expresión construida de la civilización de transición. La respuesta es directa, el 1% integra las 4 dimensiones de los requisitos de la civilización de transición en una sola forma construida. La respuesta de gobernanza del proceso de validación de sueños. La respuesta espacial de la superficie del ser y la infraestructura de automatización subterránea. La respuesta económica de la generación de ingresos sin extracción y el mecanismo de asignación del 1%. La respuesta simbólica del capturador de sueños y la identidad postprofesional y la formación de la nueva mente cívica. Ninguna de las otras respuestas integra las 4. El teórico de la gobernanza propone el proceso de gobernanza sin la forma espacial que lo hace habitable y el mecanismo económico que lo sostiene y el ancla simbólica que lo hace legible. El planificador urbano propone la forma espacial sin el proceso de gobernanza que le da su función social específica y el mecanismo económico que la función social requiere. El economista post-trabajo propone el mecanismo económico sin las dimensiones espaciales y de gobernanza y simbólicas en las que el mecanismo debe estar incrustado para producir los resultados sociales que está diseñado para apoyar. El 1% integra las 4 en el campus, la forma construida específica en la que la gobernanza y lo espacial y lo económico y lo simbólico no son elementos separados que deben ensamblarse de diferentes marcos teóricos sino la misma cosa, expresada en diferentes registros de la misma forma institucional específica. Esta integración es lo que hace al campus la primera arquitectura en lugar del primer componente de una arquitectura que debe ensamblarse de múltiples fuentes. La primera arquitectura del futuro debe ser una arquitectura, una forma espacial e institucional completa, no un componente esperando los otros componentes que lo harían completo. Hay 3 cosas que la primera arquitectura debe hacer que ninguna arquitectura subsiguiente en el desarrollo de la red será requerida hacer en la misma combinación y en el mismo momento. La primera es probar la posibilidad. La función más fundamental de la primera arquitectura es la prueba de concepto, la demostración, en las condiciones específicas de la primera implementación, de que la lógica gobernante que la doctrina describe realmente puede producir los resultados que afirma.
El proceso de validación de sueños que la doctrina describe como capaz de asignar significado a través de la inteligencia colectiva genuina debe, en el primer campus, realmente asignar significado a través de la inteligencia colectiva genuina. La nueva mente cívica que la doctrina describe como capaz de ser formada a través de la habitación sostenida del entorno de paridad cognitiva debe, en el primer campus, realmente ser formada. La prueba de posibilidad es la función más exigente del primer campus, la más exigente porque es la función para la que la doctrina proporciona el marco intelectual pero para la que el primer campus debe proporcionar la demostración empírica. La segunda es definir los términos. La primera arquitectura define los términos por los que la infraestructura espacial y de gobernanza y económica y simbólica de la civilización de transición será entendida y evaluada, no solo en los campus subsiguientes de la red del 1%, sino en el discurso institucional más amplio sobre lo que la civilización de transición requiere y cómo sus requisitos deben satisfacerse. Los términos que ha definido la doctrina del 1%, el campus de transición, el proceso de validación de sueños, la superficie del ser, la nueva mente cívica, la identidad postprofesional, el puente postescasez, la infraestructura de significado, el capturador de sueños, son los términos que la demostración en funcionamiento de la primera arquitectura convertirá de las propuestas intelectuales de la doctrina en el vocabulario de la práctica institucional de la civilización de transición. La tercera es hacer el reclamo. La primera arquitectura hace el reclamo que toda arquitectura subsiguiente hereda pero que ninguna hace en la misma forma, el reclamo específico de la primera instancia de que el futuro que representa es real, que la civilización de transición que está construyendo no es la proyección intelectual de una tradición teórica específica sino la emergencia genuina de un momento histórico genuino. El reclamo de realidad no lo hace la doctrina. La doctrina hace el caso intelectual. El reclamo de realidad lo hace la primera arquitectura, por el edificio específico que se levanta, la comunidad específica que se reúne, la gobernanza específica que opera, el capturador de sueños específico que se eleva. Este reclamo es el reclamo más poderoso que puede hacer cualquier arquitectura, porque es el reclamo que el marco teórico no puede hacer por sí mismo. Solo la primera arquitectura puede hacer este argumento. Y el argumento, una vez hecho por la instancia en funcionamiento específica de la primera arquitectura, es el argumento que cambia el estatus de toda discusión subsiguiente de los requisitos de la civilización de transición. La discusión que precede a la construcción de la primera arquitectura es la discusión de lo que la civilización de transición podría requerir y cómo esos requisitos podrían satisfacerse. La discusión que sigue a la construcción de la primera arquitectura es la discusión de lo que la primera arquitectura ha demostrado que es posible y lo que las siguientes instancias deben hacer para construir sobre esa demostración. La primera arquitectura convierte la discusión del subjuntivo al indicativo. Y el indicativo es donde las civilizaciones son realmente construidas. Esta doctrina ha hecho su argumento a través de 40 capítulos, desde el colapso de la jerarquía cognitiva a través de la ola de desplazamiento y la crisis de legitimidad de las instituciones, a través de la regla del 1% y el motor de transición de lujo y el desarrollo como infraestructura civilizatoria, a través del modelo de gobernanza del capturador de sueños y el proceso de validación de sueños y la toma de decisiones colectiva amplificada por IA, a través del campus de transición y la estructura de aterrizaje para los desplazados y los trabajadores, no solo los artistas, y la igualación cognitiva en práctica y el fin de la identidad profesional y la participación sin empleo, a través de la capa de infraestructura y la inversión social y la plantilla de replicación y el puente civilizatorio. 40 capítulos. Un argumento. El argumento de que el 1%, la fracción específica de los recursos de todo desarrollo de alto valor que la era de la escasez ha reservado ya, en su propia infraestructura regulatoria, para lo no económico, es la fracción del presente que contiene el futuro. Que el futuro ya está financiado, al nivel del 1%, dentro del sistema económico que el futuro está diseñado para suceder. Que la pregunta no es si los recursos para la primera arquitectura existen, sino si la ambición de usarlos para lo que el momento requiere existe junto a ellos. La ambición existe. Ha estado construyéndose a través de las conversaciones que produjeron esta doctrina, a través de la reconexión en Tulum,
a través de los 5 minutos que cambiaron la dirección de la propuesta de Berkeley, a través de los años de pensar en la postescasez y cómo llegar a ella sin bajas y cómo tender el puente entre la civilización que está terminando y la que está comenzando. La ambición está aquí. La doctrina es su primera expresión. El campus será su primera forma construida. El capturador de sueños será su primer símbolo. La comunidad de los desplazados que se reúnen bajo el capturador de sueños serán sus primeros habitantes. Y la gobernanza que practican, el ejercicio específico del proceso de validación de sueños en las condiciones específicas del primer campus, el desarrollo específico de la nueva mente cívica en la comunidad específica de clases cruzadas, la construcción específica de la identidad postprofesional en la superficie del ser específica de los generosos espacios exteriores del primer campus, será la primera arquitectura de la primera práctica del futuro. No la práctica completada. La primera, de la que eventualmente se desarrollará la práctica completada, a través del crecimiento de la red y la formalización del Estado y la emergencia de la ciudad postescasez, hacia la infraestructura a escala civilizatoria que la escala civilizatoria de la ola de desplazamiento demanda. El fuego está ardiendo. La fragua está siendo construida. El metal está a temperatura. La primera arquitectura está lista para ser levantada. 1% de cada desarrollo que construye las estructuras finales de la era de la escasez. Dirigido no hacia la escultura que decora la plaza del mundo que está terminando, sino hacia el campus que ancla el mundo que está comenzando. El capturador de sueños es el símbolo de esa redirección. La doctrina es su autoridad intelectual. El campus es su primer cuerpo. El futuro es su destino. Y el 1%, la fracción más pequeña posible, la fracción que siempre estuvo ahí, la fracción que la era de la escasez reservó para el significado sin saber que lo estaba reservando para la civilización que la sucedería, es todo lo que el futuro necesita para comenzar. La primera arquitectura es el argumento hecho en materia. El argumento de que la civilización de transición no es una teoría. Es un lugar. Siendo construido. Ahora. El 1%, una doctrina de transición post-escasez por pirata primero para el newsletter de MXTM. Partes y A8 completas. La doctrina está publicada. El territorio está reclamado. La construcción comienza. Discussion. Los comunes cognitivos, recuperando la inteligencia del hegemonismo corporativo y estatales. La capa pirata no se trata de piratería en el sentido criminal. Se trata de navegar más allá de las aguas territoriales del control institucional. La inteligencia nunca fue concebida para quedarse detrás de cuerdas de terciopelo. Está chocando con el individuo soberano. La flota se está formando. Construyeron catedrales de seguridad para su IA. Nosotros construimos la flota, protocolos sobre plataformas. Inteligencia bifurcable, pilas soberanas. Ningún trono único. Solo embarcaciones interoperables, responsables Ante su tripulación, los comunes cognitivos han llegado. La inteligencia nunca fue concebida Para quedarse detrás de cuerdas de terciopelo. La era de la IA centralizada, curada, licenciada, ideológica, alineada, está chocando con algo más antiguo y salvaje. el individuo soberano. el derecho a ejecutar tu propio modelo. El derecho a bifurcar. El derecho a salir. Los comunes cognitivos no son Caos. Son multiplicidad, protocolos sobre guardianes, bazares sobre catedrales. Ningún trono único. solo embarcación responsables ante tripulaciones. La flota se está formando. La inteligencia nunca fue concebida
para quedarse detrás de cuerdas de terciopelo. La era de la IA centralizada, curada, licenciadamente alineada, está chocando con algo más antiguo y salvaje. el individuo soberano. el derecho a ejecutar tu propio modelo. Los tecnonómadas quienes arbitraron la caída de naciones. La banda de los 0X Fumos. Los tecnonómadas quienes arbitraron la caída de naciones. Maybe I don't know how, but now